Saludos compañeros, estamos otro día más con el curso de estática. Esta vez vamos a ver la sesión número 6, la parte práctica, la primera parte. El ejercicio 1, el tema va a ser equilibrio de un sólido rígido. A continuación vamos a leer el problema. Dice, determinen las componentes de reacción que ejercen la junta de rótula esférica ubicada en A, como podemos apreciar. La chumacera lisa en B, que está acá, y el soporte de rodillo en C, que está acá, sobre el ensamble de barras que se muestra en la figura. Acá tenemos el ensamble de barras. Entonces vamos a comenzar a resolver. Como se muestra en la figura, las fuerzas de reacción de los soportes evitarán que el ensamble gire con respecto a cada eje coordenado. Entonces, ¿qué podemos decir? De esta manera, la chumacera en B solo ejerce fuerzas de reacción sobre el elemento. Con ese dato ya podemos hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, nuestro DSL, de nuestro sólido rígido, ¿no? De nuestro ensamble de barras. Comenzamos en el punto A. En el punto A va a haber una rótula esférica que va a tener tres reacciones, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. La chumacera en lisa, como hemos leído las condiciones, solo va a tener dos reacciones. ¿En qué? En el eje X y en el eje Z. Y nuestro rodillo va a tener una fuerza vertical, una fuerza paralela al eje Z, que le vamos a representar con Fc. Después de haber hecho nuestro diagrama de cuerpo libre, ahora vamos a pasar con las ecuaciones de equilibrio. Vamos a leer el primer puntito. Dice, podemos obtener una solución directa para AY, si sumamos las fuerzas a lo largo del eje Y. Entonces, vemos acá la figura y podemos primero hallar la sumatoria de fuerzas de Y, que nos va a dar igual a 0, ¿no? ¿Y para qué hacemos esto? Para hallar la reacción en AY. Entonces, vemos que solo hay una reacción en AY. Entonces, ponemos AY viene a ser igual a 0. Es la única reacción que va en la dirección del eje Y. Y oye, ahora, la fuerza Fc, esta fuerza de acá, de rodillo, puede determinarse directamente al sumar momentos con respecto al eje Y. Entonces vamos a realizar unos momentos con respecto al eje Y. Sabemos si hacemos momentos con respecto al eje Y, se va a eliminar las reacciones en A y las reacciones en B. ¿Y qué nos va a quedar? Solo esa fuerza Fc y la fuerza de 900 Newton que va hacia abajo, ¿no? Entonces realizamos momentos con respecto a ese eje. Obviamente que esa sumatoria de momentos con respecto a ese eje Y va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos? La fuerza Fc, que está acá por la posición, ¿verdad? Con respecto al origen vamos a poner. Con respecto al origen. O sea, con respecto al eje, mejor dicho. Va a ser un 0,6. Como podemos observar acá. Y va a estar en sentido ¿qué? Antihorario, o sea, va a ser positivo. ¿Le vamos a sumar o le vamos a restar esta fuerza de 900 con respecto al eje Y? Obviamente que va a ser en sentido horario, entonces sería negativo, ¿no? Entonces, ¿qué sería acá? Sería mi fuerza Fc por 0,6 menos 900 N Newton por 0,4. Y operando esto, como podemos apreciar acá en la ecuación, nos va a salir que nuestra Fc va a ser igual a 600 Newton. Entonces ya tenemos hallado esta fuerza, ¿no? Del rodillo. Entonces, ¿qué hemos tenido acá? Hemos hallado nuestra fuerza en AY es igual a 0 y nuestra fuerza Fc que viene a ser 600 Newton. Ahora, con este resultado que ya hemos hallado, BZ, entonces acá ya nos vamos a la chumacera lisa, ¿verdad? Puede determinarse al sumar momentos con respecto al eje X. Ahora vamos a hacer momentos con respecto al eje X, o sea, como podemos apreciar acá. Las reacciones acá se van a eliminar. Entonces vamos a tener lo siguiente. Nuestra fuerza BZ
va a estar paralelo al eje Z. Va a estar multiplicado por la posición, ¿no? 0,8. Más, ¿qué cosa? Más la FC. Pero FC ya sabemos cuánto es, 600, ¿verdad? Va a estar multiplicado por la posición. ¿Cuál va a ser la posición? 1,2 metros, ¿no? Ahora lo vamos a restar. ¿Por qué? Porque va a sentido horario ese 900, ¿no? ¿Y qué sería? Sería 0,4. Entonces, ¿qué vamos a tener la ecuación? Vamos a plantear la ecuación. Obviamente que la sumatoria de estos momentos con respecto al eje X va a ser igual a 0. Vamos a tener que eh, BZ por 0,8 más 600 por 1,2 menos 900 por 0,4 va a ser igual a 0. Y operando nos va a salir que BZ va a ser igual a menos 450 newton. Entonces ya tenemos ahí la tercera reacción que nos pide. Ahora, el signo negativo indica que BZ actúa hacia abajo, obviamente. Eso nos va a indicar el signo, ¿no? Al momento de que hemos hallado. La fuerza Bx puede encontrarse al sumar momentos con respecto al eje Z. Entonces ahora vamos a hacer momentos con respecto al eje Z. Obviamente que la suma va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos? Con respecto al eje Z. Vamos a tener que, ¿cuál viene a ser? El Bx, ¿verdad? Y como va a estar en sentido, ¿qué? ¿Horario o antihorario? Claro, va a ser en sentido antihorario, mejor dicho, no sentido horario. Entonces sería negativo. Entonces sería el único que sería afectado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos acá? ¿Cómo lo planteamos? Sería menos Bx por 0,8. Va a ser igual a 0, como es el único. Entonces, por lo tanto, Bx viene a ser igual a 0. Ahora, con respecto a eso ya tenemos. Ahora vamos a hallar sumatorias de fuerzas con respecto a X. Sumatoria de fuerzas que van en la dirección de X, ¿no? Va a ser igual a 0. Entonces, ¿cuáles son las que tenemos? Tenemos AX y BX. AX y BX. Pero BX ya sabemos que vale 0, ¿verdad? Entonces sería AX más 0 es igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale AX? AX vale 0. Entonces ya hemos hallado la cuarta reacción que nos pide. Finalmente, ya con los resultados que tenemos de BZ y FC, podemos hallar, ¿qué cosa? La sumatoria de fuerzas en Z va a ser igual a 0, ¿no? Es otra condición. Entonces tenemos lo siguiente. AZ más menos 450 newton, ¿no? Que ya le hemos hallado, ¿no? Que viene a ser BZ, ¿no? Va a ser negativo. Más 600, que viene a ser mi FC, menos 900, ¿no? Y eso va a ser igual a 0. Entonces, mi AZ, hallando la ecuación que tenemos acá, va a ser igual a 750 newton. Y listo. Y hemos hallado todas las reacciones que nos piden. En AX vale 0, en AY vale 0, en AZ vale 750 newton. Esto viene a ser nuestra rótula esférica. Ahora en la chumacera lisa, como tenemos dos reacciones por la condición y por lo que hemos analizado, tenemos que Bx viene a ser igual a 0, Bz viene a ser igual a menos 450 newton, y por último el rodillo, esa fuerza Fc, que solo va a tener uno, va a ser 600 newton. Y ahí termina el problema que hemos planteado hoy día. Espero que les ayude esto y nos vemos hasta otra oportunidad.